Bueno, hola chicos, estamos acá para hacer un recuento de todo los materiales que se supone que ya lo han elaborado, lo han leído, lo han masticado y están, por las respuestas que he tenido con los trabajos que todavía lo estoy corrigiendo porque son muchos realmente, tanto en instalaciones sanitarias como en Tecno 4. Los tengo todos, los trabajos en una base de datos del email, ahora lo estoy pasando al Classroom. Van a tener calificaciones también esas, a pesar de que hay muchas copias, que eso no me gusta mucho, pero está bien, pero por lo menos están respondiendo bueno, con la responsabilidad que les caracteriza, pues ya los conozco, a ustedes ya los conozco, no como a los chicos del segundo, que me están dando mucho trabajo, pero que la estoy llevando bastante bien con ellos también. Ya le he dado mucho más trabajo que a ustedes. Ustedes se están salvando todavía, pero porque han hecho también muchísimas tareas de cuestionario, por eso que no le estaba hinchando tanto. Pero ahora vamos a empezar a ver cosas nuevas. Bueno, hoy vamos a hacer un reconto, o sea que vamos a tratar de revisar todo lo que vimos hasta ahora. Para eso voy a utilizar una- un PowerPoint, o sea que una presentación donde vamos a basarnos en algunos materiales que bajé del web, de internet, del ingeniero Jorge Farad, de CETEC Pro y otros materiales que ustedes ya tienen también en su poder. Vamos a hacer un poco un resumen de todo eso rápidamente y al final vamos a dar algunas tareas para que puedan responder y que van a tener validez ya para la sumativa del acumulativo que prácticamente son notas de parcial, de exámenes parciales. Por eso se van contando y por supuesto que tiene valor, vale muchísimo. Así que traten de contestar. Lamentablemente hubo gente que contestó muy tarde y, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Voy a analizar, pero en una de esas le asigno la nota, aunque sea a medias, a esas personas que entregaron fuera de tiempo, pero procuren ahora, de ahora en más, de contestar, porque el Classroom queda como un registro de actividades, entonces mucho yo no le puedo cambiar una vez que se vence el plazo, ya se venció y la calificación tiene que estar. Entonces les pido a aquellos que rezagados y remolones y remolonas que se pongan al día. Bueno, hoy van a tener después de esta presentación van a tener una tarea que completar. No van a ser tan complicadas, pero si prestan atención no van a tener drama. Bueno, vamos a pasar directamente a la presentación para ir explicando un poco paso por paso todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, acá tenemos lo que les dije, este material que en PowerPoint que voy a ir pasando para que podamos ir recordando todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, vamos a empezar desde el abastecimiento de agua, que es, primero que nada, hay que ver si en la zona hay una red de agua potable, o sea que hay una empresa que suministra agua. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es conectarse con esa empresa. Primero se hace todos los trámites, etcétera, etcétera, lógico, ¿verdad? Pero puede surgir otra posibilidad que no tengamos agua, red de agua, en ese caso tenemos que recurrir a fuentes de agua cercana, como ser manantiales, río, arroyo, qué sé yo, pero eso necesita también toda una planta de tratamiento, o sea, de potabilización, una planta de potabilización de agua. Pero también se puede recurrir a la perforación de pozos profundos. Ya vamos a hablar lo que comúnmente se le llama artesiano, pero tienen que ser pozos de cierta profundidad, no la parte, no la parte, ¿cómo se dice?, menos profunda, porque eso generalmente está contaminado. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora, bueno, este es un clásico sistema de unión, digamos, o sea, de interconexión con la red primaria. Esta es la red primaria o la red maestra que se llama, que es la proveída por la empresa. De acá hay un lugar que está todavía en la parte pública, digamos, en la vereda o parte de la calle, donde está el registro
de control de la empresa, donde están las llaves exclusas, llaves maestras. Todos estos nombres que estamos escuchando así en forma medio rara ya se van a familiarizar. Y lean los materiales que tienen ahora en su poder, porque ahí van a encontrar todos estos nombres, van a ver por separado cada uno de los aditamentos que se necesitan en la red, como codo, T, válvulas, llave de paso, etcétera, etcétera. Y acá vemos el medidor. Este medidor, generalmente, bueno, acá está mal dibujado, está dentro de la casa, tendría que estar fuera, ¿verdad? Pero como acá está el límite entre la propiedad pública, que vendría a ser la calle, y la propiedad privada, entonces lo pusieron. Debería estar un poco acá, justo a la entrada, ¿verdad? El medidor, para que el lector, la persona que tiene que venir a leer, tenga que encontrarse con el medidor afuera de la casa, ¿verdad? Bueno, y después ya es la parte distributiva dentro de la casa, que ya lo vamos a ver. Acá tenemos, ustedes con más detenimiento lo van a leer, acá tenemos cada una de las partes, está explicado acá de qué se trata. Bueno, entonces vamos a seguir. Conexión domiciliaria. Dice que se llama, ya, la conexión domiciliaria vamos a llamarle nosotros acometida. Acá tenemos, si ustedes se fijan, el nombre acometida, dice acá. Eso significa que es la parte entre la propiedad privada y la propiedad pública. O sea, en la propiedad pública está la red de distribución, que es la cañería principal o la primaria. Tenemos que conectarnos con ellos. Y justo en el medio, en el límite entre la propiedad pública y privada, tiene que estar el medidor, que es el contador de caudal, digamos, el que mide la cantidad en metros cúbicos o en litros que usamos. O sea, de acuerdo a la dotación. Recuerdan el nombre de dotación, que ya habrán encontrado ustedes en el teórico, que es la cantidad de agua que se necesita, litros por día, por habitante y por día. Por ejemplo, en una familia tipo tenemos 5 habitantes, entonces podría ser una dotación, podría ser, por ejemplo, 150 litros o 200 o 250, depende de la zona, el lugar, el país y los reglamentos. Vamos a poner 200 litros por día, por habitante y por día. Esa es la dotación, que se multiplica por la cantidad de habitantes que hay en esa vivienda. Bueno, eso ya ustedes lo saben del teórico. Acá también vemos un esquema clásico de instalación de agua corriente, en donde vemos la red primaria o la cañería principal, y vemos también esta parte que dijimos que es un registro de la empresa. Y acá recién está el medidor, que es el medidor de caudal, que tiene que estar en un lugar accesible para el lector. Y de acá ya se distribuye en cada una de las partes de la vivienda. El agua que llega, acá vemos que llega al baño, a la ducha, ¿verdad? Y por otro lado vemos que llega a la cocina, al lavadero, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los lugares clásicos donde tiene que llegar el agua potable. Bueno, eso ustedes lo van a ver con mayor detenimiento después. Eh, los sistemas de abastecimiento de agua. ¿Cuáles son los aspectos que tienen que cumplir? Bueno, primero que nada, por supuesto que nos tiene que proveer agua. No va a ser cerveza ni vino, ¿verdad? Y en lo referente que esa agua tiene que tener calidad y cantidad. Calidad en el sentido que tiene que ser potable, y cantidad tiene que ser suficiente para que no pasemos malos ratos, que falte agua en la casa. Tiene que venir con suficiente presión y una buena cantidad. Y la calidad, porque tiene que ser potable, o sea que tiene que tener requisitos físicos, químicos y bacteriológicos. Físico, que tiene que, ustedes ya saben que tiene que ser transparentes, incoloro, inodoro, insípido, y por el lado microbiológico, que no tiene que tener eh, bacterias y microbios patógenos. Y, en fin, una serie de requisitos que ustedes ya lo habrán leído en el teórico. Bueno, por otro lado, la cantidad de agua potable que hablamos acá, calidad y cantidad, tiene que ser lo suficiente para protegernos sanitariamente. O sea, que tiene que ver con la salud de las personas y de la casa, de la vivienda, ¿verdad? Bueno, por otro lado, esa misma agua limpia que llega tiene que salir después. Y esa misma agua servida, digamos, empuja al agua con residuos para que llegue a salir de la casa. Esa agua tiene que salir de la casa después, o a la red cloacal. Si no tenemos red cloacal, tenemos que agenciarnos de un pozo ciego y de cámara séptica, que también ya lo vieron en el teórico. Entonces, estas instalaciones sanitarias incluyen entonces la distribución de agua. Se refiere al agua fría que entra, agua caliente, que lo convertimos, esta agua caliente lo convertimos en agua, o sea, la fría la convertimos en agua caliente a través de calefones, que puede ser eléctrico, gas, etcétera.
Y también tiene que haber una cierta reserva de agua para combatir incendios. Esto sobre todo es prácticamente una obligación para los edificios colectivos, o sea, para los edificios plurifamiliares, departamentos, edificios públicos, etcétera. Para las industrias también, en fin, y los edificios educativos como ser universidades, colegios, escuelas. Bien, y por otro lado tenemos que tener garantizado que esta tubería de desagüe trabaje al llegar el agua, por supuesto que necesitamos un desagüe. Y la ventilación, esta ventilación es muy importante. Muchas veces no se le menciona, pero la ventilación es muy importante para que funcione bien la entrada de agua y la salida de agua, que es el desagüe. Y por otro lado tenemos también otra cantidad de agua que tenemos que tenerlo en cuenta, y muy en cuenta, que es el agua pluvial, pluvial, o sea, de lluvia. No es fluvial como ponen algunos en sus notas. Fluvial se refiere al río, pero pluvial se refiere al agua de lluvia. Bueno, entonces, vamos a seguir. La relación que existe entre el abastecimiento de agua potable y el desagüe cloacal. Bueno, acá es muy importante, por acá, yo creo que lo tenía marcado, pero vemos que esta agua necesaria, o sea, el agua necesaria significa que agua en cantidad abundante, que es lo que necesitamos en una vivienda, para el lavado de todos los aparatos sanitarios. O sea, significa que el agua tiene que llegar de tal manera que se pueda limpiar fácilmente estos aparatos sanitarios, que haya circulación de agua una vez que vos utilizaste el agua, que pueda correr esa agua en cantidad abundante. Entonces, esta forma que el lavado necesario, o sea, el lavado y transporte, hace que se transporte esos desechos sólidos, ya sea del inodoro, o sea, el water closet, y o el, qué sé yo, el lavadero, la bacha de la cocina, etcétera, etcétera, que esta agua sea suficiente para que transporte esos desechos a las tuberías de desagüe o de drenaje, que también se le llama. Bien, otros factores que hay que tener en cuenta: por supuesto, la presión de agua en la red pública. O sea, en la red que llega, tiene que haber suficiente presión para que esa agua llegue hasta el último piso del lugar donde queremos abastecer. Se tiene que tener en cuenta la altura y la forma del edificio también, porque si la altura es súper elevada, bueno, no hay empresa de agua que te haga llegar el agua a esa altura. Vamos a tener que recurrir a otro sistema, a otra forma de administrar el agua. Bueno, y las presiones interiores necesarias, que es piso por piso, qué cantidad de agua necesitamos que llegue y con una determinada presión. Después el método de emplear, la forma como va a entrar a ese edificio o a esa casa, que puede ser por el método directo, indirecto y por un sistema mixto combinado. Eso también ustedes ya lo vieron en el teórico, por los materiales que recibieron. El sistema directo es el más simple y el más, como su nombre dice, directo y T. Bueno, el directo y T es que de la red primaria, de la red primaria, tomamos, viene al medidor y de ahí ya pasa directamente a distribuirse el agua en cada uno de los pisos y llega con suficiente presión. Eso es lo que te garantiza una empresa seria de agua, ¿verdad? Cosa que no tenemos prácticamente en nuestro país, lamentablemente. Y bueno, ese es el sistema directo. Ese sería lo ideal. Pero este sistema directo, por supuesto, tiene más ventajas que desventajas. La ventaja, ya explicamos, tiene que llegar con suficiente presión y suficiente cantidad. Que dice caudal es la cantidad de agua. O sea que es el litro por segundo que estamos recibiendo en nuestra casa de la red pública. En el caso de Asunción sería la ESAP, y en otros lugares son la Junta de Saneamiento y algunas aguateras privadas. Bien, la ventaja del sistema es que hay menos peligro de contaminación en el caso de directo. ¿Por qué? Porque llega directamente de la red primaria, entra al edificio y no tiene ningún reservorio previo en donde llega, que puede tener problemas con las tapas, o alguna forma que se contamine por el camino. Eso no hay prácticamente con este sistema. Es más económico, por supuesto, porque no requiere de otros tipos de complementos como bombas, tanques, etcétera, etcétera. El agua llega con seguridad, con suficiente caudal en todas partes del edificio. Este es el método directo, ¿verdad? Y bueno,
la posibilidad de medir esos caudales con más exactitud. O sea que en el caso de las mediciones a través de los medidores, prácticamente no va a haber problema de altibajo con este sistema directo, pero es prácticamente ideal en nuestro país. Bueno, la desventaja no tendría que ser mucha, ¿verdad? Pero es solamente que, ¿qué pasa? Como no tiene almacenamiento, no hay ningún tanque que pueda almacenar el agua en caso de que se paralice el suministro, que es lo que sucede generalmente. Ese puede ser una desventaja. Y que abastece solamente a los edificios de baja altura, todo a 3 pisos como máximo. Yo creo que cada vez abastece menos pisos. Ya hasta un primer piso está llegando con suficiente presión, por lo menos acá en Asunción. Después ya hay que recurrir a otros medios para hacer llegar a los pisos de más altura. Bueno, se necesita también tubería de diámetros importantes, ¿verdad? Para que el agua pueda llegar en todas partes. Y este sería bueno, al tener mayor diámetro es más caro también el tubo, la cañería. Por eso se refiere como desventaja. Y por otro lado también las variaciones horarias estacionales también hace que el abastecimiento en algunos puntos de la ciudad suele ser más elevado, o sea, más requerimiento de agua y eso hace que no llegue a otros lugares, sobre todo en las villas carenciadas. Bueno, entonces, un resumen del sistema de abastecimiento directo. Acá están las ventajas y las desventajas, léanlo, que prácticamente todo lo que dijimos. Y acá hay un esquema más o menos que te muestra cómo es el sistema de abastecimiento directo. Vemos que directamente acá del medidor, digamos, ya pasa directamente a la casa y le llega a todas partes con suficiente presión. Ese sería entonces el sistema directo. Ahora, hablamos de una distribución del sistema indirecto, en forma global, porque esto también tiene la distribución indirecta tiene también su forma, como ustedes ya vieron en el teórico. Pero vamos a ver un sistema directo, en que tomamos el agua de la red primaria, pasa por el medidor y de ahí distribuimos, o sea, subimos esa agua porque se supone que a una determinada hora, ponele de la madrugada, tiene suficiente presión el agua para llegar hasta el último piso, o sea, en la azotea donde está el tanque elevado, el tanque de reserva. Entonces acá, en este tanque elevado, va a venir el agua, llega el agua y esto se llena y después se va distribuyendo a cada uno de los pisos, desde el más alto hasta el más bajo, ¿no es cierto? Con una presión adecuada. Y entonces vamos a tener prácticamente agua con suficiente presión y cierta cantidad. Pero eso en el caso de que esto te garantice que cierta hora pueda llegar el agua hasta ahí. Entonces no necesitamos ni siquiera de bomba, directamente como si fuera un sistema directo, pero vamos a necesitar de este tanque de reserva o tanque elevado que va a distribuir después cuando esto ya no tiene suficiente presión. Porque va a llegar un momento que la presión apenas llega por ahí. Entonces ya no le va a llegar agua a este y a este, pero ya no le va a llegar a los otros. Entonces por eso es que recurrimos a este tanque elevado para poder distribuir mejor el agua. Bueno, este es el sistema indirecto global. Las ventajas, bueno, que se tiene esa reserva de agua en el tanque. Si se interrumpe el servicio o cuando baja la presión de agua, entonces vamos a tener reserva de agua. La presión es constante y razonable en cualquier punto de la red debido a que se recurre a un tanque elevado y de ahí se distribuye. Salvo que ese tanque elevado esté muy alto. Bueno, no vamos a poder lograr muy alto porque no va a llegar suficiente presión, pero si es muy alto, por supuesto que va a tener mucha presión ya lo de los pisos inferiores. Entonces, en ese caso, hay que pensar en otras alternativas que ya lo vamos a ver. Bueno, el problema del sifonaje. Bueno, esto vamos a hablar más adelante también. El sifonaje es un efecto que es muy importante conocer cómo funciona. En realidad es el sifón, o sea que los elementos, estos artefactos que tienen sifón, hacen de algo muy importante dentro de la red. Ya lo vamos a ver en su momento, más adelante. Después, las presiones, dicen las redes de agua caliente, son más constantes. Claro,
por el tema de que viene directamente del tanque elevado y llega prácticamente a una presión constante sin aire, sin ningún sobrepresión, digamos, sobre los calefones. Perfecto, esa es una ventaja. Las desventajas, hay varios. Eh, Desde el punto de vista económico, tiene que hablar en alguna parte, dice mayor costo de la construcción y mantenimiento, por un lado. ¿Por qué? Porque hay que construir el famoso tanque elevado. Y mayores posibilidades de contaminación. De que habíamos hablado que con el directo no había prácticamente este problema. Esto se refiere más bien porque ese tanque que está allá arriba hay que limpiarlo frecuentemente. ¿Por qué? Porque tiene que estar bien tapado primero. Pero siempre hay insectos, polvareda, microbios, virus, que ahora se pueden meter ahí. Y entonces forman generalmente en el fondo unos sedimentos que, que puede mezclarse con el agua y ser distribuida en el resto del edificio. Por eso que hay que tener en cuenta esta posibilidad. Esa es una desventaja. Y cuando el edificio ya es muy alto, esa presión que nosotros consideramos que a la madrugada iba a poder llegar al tanque, ni a la madrugada no llega, ni en invierno no llega prácticamente. Entonces, ¿por qué? Porque el edificio es muy alto. En ese caso, necesitamos ya equipo de bombeo, un aditamento más todavía. Entonces, ya más costo todavía. Bueno, vamos a ver. Acá seguimos hablando del sistema indirecto, pero acá tenemos tanque elevado, pero por alimentación directa. Ese es lo que nosotros vimos al comienzo. Eso ya hablamos. Eh, un ratito vamos a apagar esto. Eh, la ventaja que tiene esto es que no requiere equipo de bombeo, de eso ya hablamos. Perfecto. Acá resumen el sistema de abastecimiento con tanque elevado, que vendría a ser un poco esto, un replay de lo que ya vimos. Y sistema indirecto con equipo de bombeo. Esto sí es un poco una alternativa. Prácticamente el sistema es lo mismo, pero acá hay un nuevo cisterna, o sea, un nuevo tanque que puede estar enterrado o puede estar sobre nivel, pero tiene que tener una bomba. ¿Por qué? Porque el agua llega acá con la presión, por más baja que sea la presión de la red, va a llegar agua acá, en esta zona. Y de acá con una bomba lo llevamos hasta el tanque elevado y del tanque elevado se distribuye en cada uno de los pisos. Ese es ese sistema. Y acá hay un resumen, léanlo, acá está la forma, aquí está la cisterna que le dije, otro tanque adicional. Acá veo que es muy grande, no hace falta que esto sea muy grande. Generalmente tiene que ser un tercio de la capacidad de esto, es suficiente. Bueno, acá tenemos la bomba y lleva esto. Acá tenemos la ventaja y desventaja que van a leerlo ustedes. Sistema indirecto con cisterna y equipo de bombeo hidroneumático. Este es un sistema que se usa muchísimo en la actualidad, y, pero siempre requiere también de un tanque extra acá en el suelo, a nivel de suelo, digamos. Se recibe el agua directamente de la red y acá tiene que estar este equipo que se llama hidroneumático. Es como esos tipo Balco, que tienen habrán visto como una pelota roja ahí arriba, pero generalmente son mucho más grandes para un edificio. Tiene un medidor de presión para que se regule eso y pueda llegar el agua hasta el último piso y se va distribuyendo directamente en forma automática. El agua lo toma de acá, de este cisterna. Esta cisterna sí que tiene que ser un poco más grande que el otro que era combinado con tanque elevado. ¿Por qué? Porque acá no tiene que faltar prácticamente agua todo el día. Entonces acá toma y cada vez que se necesita, alguien abre la canilla acá y trabaja, baja la presión y trabaja ya el hidro neumático, que mantiene siempre una presión constante. Bueno, acá también lo que le expliqué, que llega y necesita de una máquina que se llama bomba hidroneumática. Y es como yo le expliqué. Tiene dan sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que va a tener presión adecuada en todas partes. No es tan complicada su instalación. eh, bueno, y se evita sobre todo los tanques elevados que son motivo también de contaminación. Aunque también la cisterna que está ahí abajo, si no se tapa bien, puede ser también un foco de infección o de contaminación. La desventaja que cuando se interrumpe la energía eléctrica, ya no trabaja el tanque hidroneumático, por lo tanto la gente se queda sin agua. Bueno, eso es todo un tema también. Únicamente que se le acople un generador eléctrico para casos de emergencia. Bueno, después
tenemos el mixto. El mixto es un poco la mezcla de ambos sistemas, directo e indirecto, digamos. Y por un lado, vemos que en algunos pisos la presión que llega de la red, o sea, de la compañía, hace que se pueda llegar acá, a planta baja, primer piso, hasta el segundo, pero después ya no le da el cuero, digamos. Entonces ahí hay que aplicar el sistema indirecto con cisterna y un motorcito y elevamos una bomba, ¿verdad? Llevamos hasta el tanque elevado y se distribuye a los otros pisos. Este también puede ser un hidroneumático, entonces se puede eliminar ese. Y desde acá a todo esto lo conectamos por hidroneumático. Eso también podría ser una solución. Después entramos acá en el tema de los dibujos. Esto vamos a dejar nomás, simplemente está acá, léanlo, porque ahí sale cómo tienen que hacer la presentación. Pero en este curso no lo vamos a hacer. Más adelante ustedes cuando preparan la tesis y todo eso van a necesitar de esto, por lo tanto vayan a verlo. Son escalas que ya generalmente en cada país, en cada región, en cada ciudad tiene su reglamento. O sea que, pero acá están los valores. Ustedes pueden ir mirando para ver de qué se trata y cómo se hace. Bueno, estos son todos esquemas de dibujo que ustedes ya lo van a hacer en su momento cuando los tutores le pidan a ustedes para la presentación de su tesis. Ya les quiero ver bailar cuando les llegue eso. Bueno, entonces, símbolos gráficos. Acá están, todo se refiere a la parte de, bueno, vamos a ver aspectos que se deben seguir en cuanto al diseño. Esto es importante también, pero bueno, vamos a ver los aspectos. Acá están. Esto ustedes ya lo vieron también todo en la parte teórica. Sobre todo hay que tener una buena presión, la dotación, que es la cantidad de agua, o sea, el litro por habitante y por día que se necesita de agua. Hay que tener en cuenta una serie de cosas que están acá. Yo les pido que lean con detenimiento, no es nada complejo, es todo bien lógico e intuitivo, no van a tener problema. Diámetro de succión y elevación, eso se calcula, pero no es tan complicado, ya lo vamos a ver también. Este también es un cálculo que hay que hacer la potencia de la bomba. Eso también ya le voy a entregar en un Excel para que ustedes puedan hacer unos pequeños cálculos. Pero esto no hay problema. Ya lo vamos a explicar mejor en otra clase. En fin, ahí está todo los aspectos que hay que seguir. Sigue así hasta el 14 por ahí. En fin, va prácticamente explicando punto por punto qué es lo que hay que hacer. Bien, acá tenemos un esquema de ya un sistema que está funcionando. Y acá están los valores que dicen los reglamentos sobre agua potable y de servicio de agua. Más o menos los valores, las cotas. Échenle un vistazo para ver cómo es. Fíjense, acá llega hasta el tanque de reserva y luego de ahí se distribuyen a cada uno de los artefactos sanitarios. En cada uno de los locales, baño, cocina, lavadero, etcétera. Después vamos a ver, acá es otro esquema donde prácticamente muestra lo mismo, ¿verdad? Llega al tanque de reserva de acá, pues del colector se derivan cada una de las alimentaciones y se distribuye. Después hablamos de las dimensiones mínimas. Esto es importante que lo vean. Las dimensiones mínimas, por ejemplo, de un baño mínimo, están las medidas, forma de colocar cada uno de los artefactos. Esto es importante que ustedes como arquitectos tienen que manejarlo. Acá también hay más, fíjense, cada uno de las distancias. Eh, bueno, en fin, eso es muy importante que maneje. Acá vamos a hablar de esquema de desagüe cloacal. Esto le vamos a dejar para una próxima clase. Y bueno, vamos a cortarlo acá. Pero ustedes ya tienen también materiales sobre desagüe cloacal, así que vayan leyendo. Pero vamos a parar acá. Y bueno, vamos a vernos próximamente. Vamos a vernos a través del video, porque bueno, hay que ver también otras formas. Si ustedes conocen o quieren organizar, pero les dejo a cargo a ustedes porque yo ya a esta altura del partido ya no quiero organizar nada nuevo. Apenas me estoy organizando yo mismo. Así que organícense y vamos a ver otras alternativas si es que ustedes proponen. Yo no tengo ningún problema, pero la organización dejo a cargo de ustedes. Ya son grandecitos y ya saben lo que tienen que hacer. Pero bueno, esto a partir de acá vamos a verlo para una próxima clase y sobre lo que vimos o hablamos ahora vamos a hacer algunas preguntitas que van a tener que responder. Y bueno, bye bye, nos vemos en cualquier momento. En cualquier momento.